El Señor les bendiga. Bueno, aquí estamos nuevamente para compartir un pensamiento de la palabra del Señor y en esta mañana de domingo vamos a tomar el texto que se encuentra en Salmos, capítulo 31 y versículo 22. Si usted tiene la Biblia allí a mano, búsquela. Es un solo versículo lo que vamos a compartir, así que vamos a leerlo. Dice el salmista aquí, decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Decía yo en mi premura. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca de los diagnósticos apresurados. Porque muchas veces en situaciones difíciles nosotros hacemos un análisis muy rápido, muy presuroso, y lamentablemente no es el análisis correcto. Como acá el salmista reconoce, dice, yo decía en mi premura. O sea, él pensó de una manera, en una situación que para él era difícil. Él decía, bueno, yo voy a morir, se acabó mi tiempo, voy a partir, voy a estar fuera de los ojos de Dios. Sin embargo, tenemos que pensar nosotros que con el Señor las cosas suelen ser bien diferentes. Si no, recordemos el pasaje donde Jesucristo iba a la casa de Jairo, ¿sí? Su hija estaba enferma, gravemente enferma, y cuando él está de camino, aparece una comitiva de su casa diciéndole, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Qué interesante esto, ¿no? Le podía haber dicho, Jairo, lo sentimos mucho, tu hija murió, ¿no? Pero no, le dijeron, no molestes más al maestro, ¿no? No, como fuera de lugar eso, ¿no? Y a veces nosotros estamos rodeados de personas que hacen comentarios, hacen dicen determinadas cosas que nos terminan perjudicando, nos terminan dañando en nuestra fe. Jesucristo, cuando le dijeron esto, dice, no temas, cree solamente, ¿no? Y Jairo, con mucho atino, él obedeció las palabras de Jesús y rechazó las palabras de aquellos que vinieron a aconsejarle que dejaran al Señor de molestar. Y fueron a su casa y Jesús resucitó su hija, le entregó su hija viva. Hermanos, con el Señor las cosas son bien diferentes. Por más que haya una crisis global, por más que el coronavirus sea el enemigo a vencer en estos días, pero la realidad es que el Señor está con nosotros. En otra ocasión los discípulos le reclamaban al Señor que estaban dormidos en la barca y le decían en su premura de análisis, vamos a perecer, vamos a morir. No sé la cara que Jesús le habrá puesto a ellos, pero él se levantó allí, me imagino con mucho cansancio del trajín, de tanta actividad, con mucha fiaca de estar durmiendo allí en el barco, se levantó, reprendió los vientos y todo se calmó. Hermanos, el Señor es el que está con nosotros y es aquel que Él reprende los vientos, reprende las tormentas, reprende las circunstancias, reprende las dificultades y las dificultades y las circunstancias y las tormentas tienen que obedecer, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Aquí Él decía, el salmista, pero tú oíste la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Probablemente el Señor se retrasó un poquito en contestarle la oración y él ya dijo, bueno, ya está, me voy a morir, ¿no? Pero esa es la actitud que muchas veces tenemos nosotros. Tenemos un análisis demasiado negativo de las cosas. Él declaró una sentencia, él ya estaba muerto, ¿no? Dijo, voy a morir. Y muchas veces nosotros hablamos así. Muchas veces las discusiones matrimoniales vienen porque uno de los cónyuges habla de esta manera. Entonces el otro le dice, no, pero no, tenés que hablar así. Ah, ¿para qué esa va? ¿Para que me sirve la casa? El negativismo había gobernado uno de las personas. El otro le quiere de alguna manera sacarlo de ese negativismo y lo que recibe es un reproche y recordar cosas del pasado. Pero vos te acordás cuando vos estabas así, vos ahora no me comprendés. Y eso termina una discusión imposible de detener,
terminan peleados y a veces hasta pecando contra el Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, hay una máxima, ¿no? Un consejo que Pablo nos da que dice: examinarlo todo y retener lo bueno. Examinar, es decir, utilizar análisis que vos tenés para mirar todo, para analizar todo con detenimiento, no dejando que las emociones te gobiernen, sino que analizar las cosas, calladito la boca, sin hablar, no empecemos, pues abrimos la boca y la embarramos. Calladito la boca, pero retener lo bueno. Muchas veces lo que hacemos justamente es al revés, examinarlo todo y retener lo malo. Y eso es una costumbre bastante habitual para los que son de temperamento negativo. Siempre lo peor, lo malo, lo que nos va a pasar, el sufrimiento, el miedo. No es que tenemos que ser más optimistas, tenemos que ser personas de fe. La persona optimista es una persona que siempre piensa las cosas de una manera positiva. Pero a nosotros la fe, si nosotros practicamos la fe, vamos a crecer en la fe. Vamos a desarrollarnos en la fe. Y nuestro razonamiento va a ser un razonamiento de fe. No en la esperanza de que algo bueno, en la suerte que voy a tener, sino argumentos de la palabra del Señor que nos hacen mirar las cosas de una manera distinta. Y por eso tenemos el pasaje, vamos a tomar el pasaje de Romanos capítulo 8, el primer versículo. Va a ser el versículo 28, ¿sí? Porque es uno de los más conocidos, además. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando leemos este versículo, mi hermano querido, tenemos que hacer un análisis de cuántas cosas pasamos y cuántas cosas nos beneficiaron. Que esas pruebas, esas luchas, esas dificultades, esas crisis, esos conflictos nos cambiaron montones de cosas, nos hicieron ver cosas que no veíamos y desarrollaron nuestro carácter, nos hicieron crecer en el Señor, nos fortalecieron en el camino del Señor. Así que tenemos que estar agradecidos a esas situaciones y probablemente tengamos que estar agradecidos a esta también. ¿Sí? Dice, este versículo es como si fuera la voz de la experiencia. Mirar para atrás y decir: mirá, todo esto he experimentado con el Señor y el Señor ha sido bueno conmigo, el Señor me ayudó. ¿Sí? Dice versículo siguiente: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué manera de pensarla de Pablo, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿quién va a ser contra mí? ¿No? Es una manera de analizar, pero el análisis de Pablo está que Dios es tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, que por más que se levante cualquier situación, Dios está conmigo y Él es más grande que cualquier episodio de vida que yo esté viviendo, por trágico y complicado que sea. Acá sigue el apóstol Pablo dándonos argumentos para creerle. El que no escatimó, el que no escondió, el que nos entregó a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también? Fíjese la manera de pensar de Pablo. Si Dios nos dio a su Hijo para que muriésemos por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Si nos dio todo lo más importante, que es nuestra salvación, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Aquellas cosas que nosotros necesitamos para el diario vivir. ¿Cómo el Señor no nos va a dar eso? Versículo 35, seguimos, ¿no? El apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar? Y empieza a mencionar situaciones, ¿sí? No menciona personas. Dice tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Pablo era alguien que experimentaba la tribulación, la angustia, las persecuciones, pero él podía reconocer que en medio de toda esa situación el amor de Cristo lo acompañaba. Y entonces el versículo siguiente dice, ahora, antes en todas estas cosas, por causa del amor del Señor, somos más que vencedores. Mi hermano querido, vos vas a vencer esta situación, vas a vencer este tiempo de coronavirus, este encierro, lo vas a vencer. Tenés que relajarte, tenés que estar tranquilo, tenés que tener un análisis de acuerdo a la palabra de Dios. No un análisis, a veces veo estados donde hay frases humanas, bueno, nos alientan un poco, pero los que hacen crecer nuestra fe son los versículos de la palabra del Señor, que también tienen argumento, que también tiene razonamiento y que nos eleva a una vida de fe. Nosotros tenemos que salir de esta cuarentena habiendo crecido en la fe, no tener una fe marchita, una fe pequeña allí como si fuera un bonsái por tanto tiempo. Tenemos que crecer en nuestra fe, tenemos que desarrollarnos en nuestra fe, porque nuestra familia y el mundo necesita una iglesia, una generación de personas crecidos en la fe, con argumentos bíblicos que sostengan sus pensamientos y sostengan sus emociones. Mi hermano querido, en esta mañana vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que gobierne nuestras emociones en esta mañana. Señor Jesús, gracias te damos porque tú eres el gobernador de los cielos y la tierra. Señor, todas las cosas son sustentadas por ti, Señor. Ahora gobierna mis emociones. Gobierna las emociones de todos aquellos que están mirando este video, aquellos que son creyentes y los que no son creyentes. Gobierna, Señor, ahora que la paz que sobrepasa todo entendimiento los gobierne ahora, Señor. Señor, el gozo los gobierne, Señor, la tranquilidad los gobierne. Y si han tenido discusiones en la familia, en el matrimonio, Señor, que se puedan poner de acuerdo, que puedan entrar en acuerdo, que puedan orar juntos, Señor, y que puedan perdonarse de las cosas que han dicho, que se han dañado mutuamente. Dios mío, en el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Esta noche, bueno, a las 6 de la tarde vamos a tener nuestra reunión dominical central, así que conéctese a Facebook y vamos a estar allí transmitiendo en vivo. Que el Señor les bendiga.